Ya empecé esta semana el gimnasio. Sí, Qué bueno. Eso es de Dios. ahorita le duele un poquito los músculos. Muy suave. Ah, Muy suave, bueno. tenía un mes y pico que me hacía. Está bien. Bueno, ¿quiénes leyeron la parashá de la semana? Amén. Está Yo bien. la vi. Ya la vi. Mira, me lo metí con tu suéter. En la predicación de hoy, que en realidad no es una predicación, es solo como lo que yo pude ver en la parashá y que lo quiero compartir con ustedes. Pero no es una predicación como estamos acostumbrados, que dura, qué sé yo, 40 o una hora, y que tiene un principio y un fin. No, en realidad es dentro de la parashá cosas que me parecieron importantes para compartir. Pero yo también quiero que ustedes me digan que aprendieron. Entonces, porque yo también quiero aprender de ustedes. Entonces, aquí es dando y dando. Aquí esto no es pasar y recibir nada más. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 14. Entonces, bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de las plagas, de que las plagas, Sabino nos decía que dentro de ese plan de acción que Dios hizo, lo que trató fue de invalidar esos dioses que los egipcios tenían y que de alguna manera también los hebreos que vivían en Egipto pues en algún momento llegaron a pensar que de verdad tenían algún tipo de poder especial. Y con las plagas simplemente lo que sucedió fue que Dios demostró que Él estaba por encima de todas esas creencias y que tenía más poder que cualquier faraón y cualquier dios y cualquier cosa natural en la que ellos pudieran tener fe. Entonces, bueno, en el capítulo 12, ¿verdad? No lo vamos a buscar, solamente lo quiero recordar, que en el capítulo 12 el faraón se dio por fin a dejarlos ir. Y es bien interesante porque una de las cosas que pude ver ahí fue que él dijo, no sé si ustedes se percataron cuando lo leyeron, él dijo, vayan y bendíganme. Pidió que oraran. Ajá, entonces, hasta donde yo sé, cuando uno dice bendíganme, es como que oren por mí, o sea, pídanle a Dios por mí, porque yo estoy mal. O sea, a él se le había muerto su hijo, y yo me supongo que esa era la razón por la que se sentía tan débil, pues. Y digo eso. Entonces, acuérdense que el faraón tenía un corazón duro, pero no porque Dios quiso que fuera así, sino que cada vez, cada cosa que hacía le daba más en su orgullo, y en vez de eso hacer que se diera el orgullo, hizo que su orgullo aumentara cada vez más. Entonces, la razón por la que él no dejaba ir era por su propio orgullo. Entonces, cuando vemos ese versículo, es importante señalar que muchas veces vamos a pensar como que, viste si estaba de verdad arrepentido, porque los dejó ir y pidió que oraran por él. Entonces, pero en el 14:5, ¿alguien lo quiere leer? ¿Qué dice el 14:5? Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ajá. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto. Entonces, fíjense bien. En el 12, él dijo, díganle que me bendiga. Y en el 14, ¿qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que sucedió? Se cambió de parecer. O sea, Se como que cayó en Se cuenta. arrepintió. Ajá. Es correcto. Se arrepintió de haber estado arrepentido. ¡Qué loco! Entonces, eso me causó bastante, cuando lo leí, dije, verdad que a veces hay personas así. A veces habemos personas, bueno, nosotros no, gracias a Dios, pero hay personas, sí las hay, sí existen, sí son reales,
que se dan cuenta de su error, piden perdón a Dios y piden oración, y piden ayuda, piden, ¿ok? Y uno se pone contento. Uno dice, "Ah, se arrepintió el hermano, ya por fin va a aceptar a Dios, o se arrepintió mi esposo, o se arrepintió mi hijo". Pero Mi esposa, yo te- mi esposa. Un suceso difícil, pero lo vemos en el Señor. En el Señor sucede. Entonces, sin embargo, pasa con el tiempo que después se da cuenta que no fue correcto lo que hizo, o qué sé yo, el mundo lo conquista y sigue haciendo cosas que no agradan a Dios. Y lo que yo pude ver es que después de haberse arrepentido, vuelve a su condición inicial, incluso peor. Eso fue lo que le pasó al faraón. ¿Por qué? Porque cuando él se arrepentía, en el momento que todavía era faraón de Egipto, cuando todavía subyugaba a Israel, cuando él se arrepentía entre comillas, le decía a Moisés, bueno, sí, dile que quite las plagas y vamos a volver a hacer y no sé qué. Y después cuando volvía otra vez a endurecer su corazón, pues no pasaba nada, simplemente volvía otra plaga y así estaba, y así cayó en un círculo vicioso. Pero esta vez volvió a su estado inicial y fue peor, porque dice que agarró 600 carros y después dice, y todos los carros de Egipto. y todos los, o sea, fue peor. Porque Su agarraron esos carros que están situación ahí y fue todos los que están allá también. Se llevó, no solamente él, se llevó consigo a todos para directamente matar. Ya no era para, bueno, los voy a subyugar más. No, ahora voy Quería acabar contra con ellos. Destrucción. Y así sucede muchas veces con las personas. Cuando vuelven a su estado inicial, vuelven es para destrucción. Lamentablemente es la realidad para algunas personas. Pero tener esta información nos permite saber que no debemos ser así. Que si estamos arrepentidos, permanezcamos en el arrepentimiento del Señor. ¿Ok? Para los creyentes, cuando estamos en situaciones difíciles, siempre pensamos que nuestro pasado era mejor. Aunque en ese pasado no hayamos tenido el mismo nivel de fe que tenemos ahora. Esta palabra me cayó como un puñal en el corazón. Y esa palabra está basada en Éxodo 14, 31. ¿Quién lo quiere leer o Sam lo pone ahí? Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Entonces, en el Éxodo 14:31 dice que después que vieron todas esas cosas, que Dios los hizo libres, se llenaron de fe. O sea, fue importante que esas cosas sucedieran, no solamente para que fueran libres. Era importante que esas cosas pasaran para que ellos pudieran tener fe. ¿Ok? Sin embargo, más adelante, los que leyeron la historia más adelante, habla todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Ay, sí. Ellos, o sea, y entonces tenemos a un faraón que se volvió para atrás y fue peor. Pero tenemos a un Israel que se volvió hacia atrás, pero no fue para destrucción. ¿Ok? A pesar de todo, no fue para destrucción. Sin embargo, en ese capítulo podemos ver que ellos se acordaban de lo que habían dejado. La picaña que hacían en Egipto. Exactamente. De carne, la cebolla, los ajos. Nos sentábamos al lado de las Es que eran ollas de necios, carne. eran necios, señor. Recojan maná una sola vez. Pero es Y que coman nada más en el día. Y venía y guardaban y amanecía podrido. ¿Qué muelle es inicio? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se acordaban de eso, pero qué barbaridad. Y por eso digo que me dio como un puñal en el corazón esta palabra, porque cuando ellos se sentaban al lado de las ollas de carnes a comer pan todos los días, porque así lo escribieron literalmente, no habían visto la obra maravillosa de Dios. Entonces ese no era mejor, eso no era mejor, solamente no era mejor
porque ahí no había abierto Dios del mar en dos para que ellos pasaran. Ahí no había matado a todos los dioses, los supuestos dioses. Ahí no había pasado todo eso. Entonces eso no era mejor que lo que les estaba pasando en este momento. En este momento, aunque tuvieran el estómago vacío, era mejor. Porque habían visto con sus propios ojos la obra maravillosa de Dios. En este momento, aunque no tengo a mi hija al lado, conmigo, es mejor ahora. Porque haber visto lo maravilloso que fue Dios con Noah, no sucedió en el pasado, sucedió ahora cuando abrí mis ojos y pude ver la maravilla que Dios hizo con ella. Entonces a veces recordamos el pasado pensando, ay, me acuerdo cuando estábamos en Cabima, que hacíamos tal cosa. Ay, sí. Ay, sí, extraño comer mango. O cosas como me acuerdo de mi hija cuando la tenía. Por supuesto que nos podemos acordar de esas cosas porque fueron buenas, pero ahora es mejor. Aunque mi hija Andrea, mi hija no está, ahora es mejor eso, porque ahora mis ojos vieron algo maravilloso que antes yo no había visto. Entonces por eso mi fe ahora es mejor, y por eso es que esa condición que tenía Israel de recordar el pasado con nostalgia, de alguna manera hirió el corazón de Dios, porque Él había hecho cosas maravillosas para poderlos liberar, y era de lo único que se tenían que acordar. Entonces, luego tenemos el 15 con el cántico de Moisés. El capítulo 15 habla del cántico, y algo que me llamó la atención del cántico fue que dentro de toda la canción hay una parte específica que dice esto, no, yo lo copié así, pero no lo dice literal. Dice, si Dios hizo esto con Egipto, también nos defenderá de los demás pueblos que todavía faltan. Porque acuérdense que ellos estaban atravesando lugares y lugares y lugares, y eso era una amenaza. Era una amenaza para otros pueblos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención del cántico fue que Dios hiciera eso, los llenó de fe para seguir atravesando los lugares donde tenían que caminar para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, en ese cántico, ellos demostraron como, imagínense, Dios hizo esto con Faraón, ¿qué no va a hacer con los filisteos? ¿Qué no va a hacer con los demás pueblos? Entonces, eso los llenó de fe, y eso fue muy bueno que sucediera, porque era todo lo que Dios necesitaba que pasara, que siguieran creyendo que Él los iba a liberar. Amén. Ajá. Ok, entonces llegamos al 15:26, el final del 15. 15:26. ¿Quién lo quiere leer? Eva. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, hicieras lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Amén. Sí, Jehová Rafa. es impresionante. Y en la versión que yo tengo, ahí dice, yo soy Jehová tu sanador, pero en la versión que yo tengo dice, yo los estoy sanando a ustedes. Es lo mismo, solo cambias el tiempo, ¿no? Yo los estoy sanando a ustedes. Ok. Y yo me hice esta pregunta. ¿Sanando de qué? Estaban enfermos, tenían COVID, tenían gripe, ¿qué tenían? ¿De qué creen ustedes que estaban enfermos? De pecado. De su mente también, de su Las esclavitud costumbres. que tenían en su mente. Las costumbres que traían de Egipto. Sí. Bueno, yo quedé, se me explotaron los tapones. ¡Wow! ¡Qué revelación! La esclavitud es una enfermedad. Ellos estaban enfermos de la esclavitud. Eran esclavos al pecado. Es una enfermedad. Ser esclavo es una enfermedad. Y de eso Dios nos quiere sanar. Amén. De eso, de hecho, nos está sanando. Amén. De la esclavitud. Entonces, pero es bien interesante que después que los hizo libres, que después que sucedieron todas estas cosas maravillosas que les pasaron a ellos, Dios pone la primera condición. Antes no, sino después. Y eso me enterneció mucho saber eso, porque Dios los hizo libres
los ayudó, estuvo con ellos, los bendijo, los cuidó del mal. Y después de todo eso, fue que les dijo, ahora te pongo como condición esto. No fue lo primero que hizo, no fue que le dijo, bueno, para poderte hacer libre, yo necesito que tú guardes los sábados, que no le pegues a tu madre. No les dijo eso. Para Dios los liberó y después les dijo, yo soy libre, ya estamos bien. Ok, ahora vamos a hablar porque necesitamos hacer un pacto, pues aquí tiene que haber un trato. Tú haces algo y yo también, y así vamos a ir trabajando juntos. Pero primero los liberó. Entonces eso me enterneció mucho porque Dios pudo haber puesto sus condiciones desde el primer momento, pero no las puso sino después que fueron libres. Entonces, ok, dice que ¿cuál fue la condición? 27. ¿Cuál fue la condición? El 26. Si oyeres. Si oyeres. Ok, la primera condición. Si oyeres. Si eres recto delante de los ojos de Dios. Atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Es la primera condición. E hicieron lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es lo recto delante de sus ojos? Las instrucciones que él te da. Pues lo mismo que él está Lo poniendo de recto, condición. exacto, las instrucciones que él te da es ser recto delante de sus ojos. Porque primero te dice si oyes. Oír. Lo primero es oír. Esa es la primera, o sea, ese es nivel bebé. Nivel bebé es oír. Y todos hemos pasado por ese nivel. Necesitamos estar en el nivel bebé primero para poder hacer el siguiente nivel. Entonces, oír es el primer nivel. Y luego, después de oír, ¿qué? Hacer. Obedecer. Y después dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. ¿Ok? Entonces, tenemos que oír como un bebecito para poder aprender primero qué es lo que Dios quiere. Luego, hacer. Y luego prestar atención a los mandamientos. ¡Wow! O sea, va por niveles. No es que hacemos los mandamientos de una vez. No, porque es que si no oímos no sabemos cuáles son y no sabemos cómo se hacen. Así es. Necesitamos estar en nivel bebé todavía para poder oír y después hacer. Y después entonces poder identificar qué es lo que a Dios le agrada hacer, qué es lo que espera que yo haga con esos mandamientos que Él puso. Entonces, y dice, ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Como les dije, en la mía dice, porque yo los estoy sanando. O sea, lo que pasó allá no le va a pasar a ustedes. Porque al contrario de allá, ustedes eran unos esclavos. Pero en este momento yo los estoy sanando de la esclavitud. Pero es importante destacar que esa sanidad comienza cuando hacemos eso. Si no hacemos eso que dice él, no hay sanidad. Seguiremos siendo esclavos. Ahora, ¿a qué somos esclavos? Al pecado somos esclavos. Ya no somos esclavos de Egipto, ya no vivimos como vivían ellos, pero seguimos siendo esclavos del pecado. Entonces, Él nos está sanando de esa esclavitud, pero necesitamos hacer esas cosas. Y ya, la esclavitud también es una enfermedad. Ya hablamos de eso. Ok, y ya para terminar, vamos a hablar del área más importante de nuestras vidas, que lo encontramos en Éxodo 16, 4. Éxodo 16, 4. Éxodo 16:4. 16:4, sí, lee. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Ok, entonces esto sucedió porque dice que el día 15 del mes segundo, acuérdense que ellos salieron en el mes primero. En el primero, 14. ¿Ok? Y el día 15 del mes segundo tenían mucha hambre. Probablemente se les acababa. Había pasado un mes desde que salieron. Sí, ya habían pasado 30 días. Probablemente se les terminaban las provisiones que traían de Egipto. Y seguro, pues, les gruñía el estómago. Sí. Y empezaron, dice la Biblia, que literalmente empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Ok?
Entonces, bueno, cuando tenemos hambre somos chismosos. Estómago. A veces no somos ni amigos de nadie, ¿viste? Dato curioso. No, es que la gente con hambre se pone de mal humor. Eso es, no somos amigos de nadie. Mira, no me hables, tengo hambre. La gente que se pone, sobre todo las mujeres se ponen de mal humor. Bueno, Algunas entonces, mujeres, algunas. ellos Todas. murmuraron. ¿Te pones de mal humor? Yo me pongo triste, como así, como. Ay, tengo hambre. No triste que un pajarito de una pedra. Bueno, que ellos murmuraron porque tenían hambre pues y querían comer. Entonces, yo anoté por aquí, la necesidad muchas veces controla al hombre. Satanás lo sabe y por eso tentó a Jesús. Miren, muchachos, yo quedé impactada con esta palabra porque yo dije, no, ahora lo que es capaz de hacer el hambre. O sea, es una cosa impresionante. Pero no es el hambre como tal, es la necesidad claro. que tiene el enemigo. No, y cuando un padre ve a sus hijos pasando hambre, Eso le rompe el se corazón. rompe el corazón y lo hace cometer errores. Exacto. Entonces, Satanás sabe esa debilidad. O sea, desde el principio hemos tenido esa debilidad, desde el principio. Entonces, Satanás la conoce y fue la primera tentación de Jesús. Vamos a ver, ¿quién me acompaña en Mateo 4:3? Por eso la mujer andaba ociosa en el jardín y no hay yo que comer. Lo que sea, pero ¿qué es lo que sea? Vamos a comer, no, hamburguesa no. Y fue ella a agarrar la fruta. El diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ajá, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense bien. ¿Ustedes creen que Jesús tenía hambre? Sí. Claro, Yo andaba creo- pegado. yo 40 creo- días. Yo creo que no tenía hambre, tenía demasiada hambre. Claro. A veces se movía el mismo. Si se agachaba, se cortaba así. Porque para que Satanás lo pudiera tentar con eso, tenía que sentirlo, pero al máximo nivel. Porque no puedes, como salir ileso de una tentación si esa tentación no era fuerte para ti. O sea, él tenía que estar al máximo nivel de hambre que puede sentir un ser humano para que él lo pudiera tentar. Porque si no, no tenía como, exacto, no iba a demostrar que era verdaderamente valiente. Yo lo veo de esta forma. Yo creo que esperó el que terminara el ayuno para tentarlo. Hayan pasado por el Tal camino. vez pues, con lo que sabemos poquito, pues el enemigo no puede leer tus pensamientos, Por eso, o sea, pero no. escucha tus palabras. De repente está orando a Dios, Dios ya termina el ayuno, dame comida, y se ¿Quién apareció. sabe? O puede ser. O estaba orando, Señor, tengo tanta hambre, pero Ajá. estoy contento de hacer esto. ¿Quién sabe? Ajá, algo así, lo escuchó, pues, ese algo. Sabía que tenía hambre. Le guió Y bueno, al desierto. Ajá. entonces le ofreció eso, pues fue su primera tentación. Y es bien interesante que haya sido su primera tentación, porque eso nos habla mucho de lo que hace la necesidad. Y en este caso específico, la comida. Este caso sí es específico en la comida, el estómago, lo que hace cuando tenemos el estómago vacío, que fue lo mismo que hizo Israel. Cuando tenía el estómago vacío, murmuró contra Aarón y Moisés fue capaz de dudar de Dios, aún viendo todo lo maravilloso que Dios había hecho. Pero tener el estómago vacío muchas veces nos hace pensar, no, que Dios me abandonó, porque que mucha hambre tengo. Mira, entre 2 y 3 semanas la pérdida de peso es bastante evidente. Debilidad, baja de testosterona, el cuerpo entra en modo supervivencia. Semana 4, riesgo alto de arritmia, fallas orgánicas, el cuerpo ya consume músculo y órgano. Lo vio, o sea, cuando Jesús estaba así, lo quiso hacer caer cuando estaba más débil. Lo que dice En hermano, su estaba momento pegado. más débil. Estaba Más pegado. Entonces, y así mismo es. De hecho, aquí lo puse, dice, es nuestra área más débil. El estómago es nuestra área más débil. Por eso Eva pues pudo seducir a Adán. Tenía hambre, le dijo, y dice la palabra, y le dio a su esposo y comió.
porque... Ahora, Por Ya eso tenía dicen hambre. que hemos romantizado el órgano equivocado con el corazón, porque las emociones muchas veces no las sentimos aquí, sino aquí. Ajá. ahora dicen que el estómago tiene cerebro. Ajá. ¿El estómago tiene cerebro? Ujú. Dicen, o sea, porque, por ejemplo, si está ahí, vas a presentar un examen, te dan, ajá, te dan contento, nervios. te pegan, estás triste, te pegan esto, todo en el En el estómago. estómago. Y es verdad, es como el centro Ajá. de nuestras emociones, Ajá. el estómago. El estómago. Entonces, bueno, muchachos, es bueno saber esto porque si la parte más débil de mi cuerpo que me Es el puede hacer estómago. dudar es el estómago, Ujú. tengo que saber que cuando eso me esté pasando, ¿quién me está tentando? Es Satanás. Ujú. Tengo que saber que estoy pasando por una prueba y tengo que mostrarme firme. Yo ante todos los Dios. días. Amén. Yo, No yo- sé cuándo estamos a dieta. ¿sabes que yo entro a las 6? No, eso es mentira, no voy a desayunar a esa hora. Llego allá y tengo que Yo esperar. desayuno a las 4:30 de la mañana. Bueno, vos sos una campeona. Bueno, yo tengo que esperar hasta las 10:30. Si me da tiempo, porque estoy haciendo vuelo y me cargan como un balancín de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, como dicen, no, que empezaron a murmurar porque cargaba hambre. Claro, por eso que yo les cargo el hambre a toda esa gente allá que quedan los vuelos, lo quiero es matar a todos. Pues Tienes por que eso. comer para que ya Entonces, no el Señor me para que prueba no todos los peques, días. hermano. Yo como para no pecar. Oíste, el Señor me prueba todos los días. ¿no? Mañana ya no lo quiero matar, ya sé ya. No puedo comerme 4 huevos y un aguacate. No, yo dije, esta semana dije, voy a empezar a hacer mi comida de todos los días para no estar esperando si sirven o no, o que tengo vuelos encima o no, sino que agarro mi vaina y como en el camión y ya, pues. Para no estar esperando, porque paso hambre literal todo el día, a veces como a las 2 de la tarde. la primera Pero comida. por eso en el bolso mete galletas, mete cosas que podáis, pues. Sí, para aguantar. Dorito, pepito. No, Porque no quería llevar vianda, no sé. Prepárate el arepa y la metes ahí. Ah, no, loco, no te puedes ir sin o sea, está mucho, eso Lo que pasa es que allá sirve, allá dan comida, ¿me entiendes? Sí, Todos los días. yo te entiendo, pero, o sea, prepárate vos porque estáis dependiendo de otra persona. Sí, sí. ¿Y sirven comida a qué hora? A las 10:30 y a las 11:30, Pero pero a no veces no está- me dan tiempo. A veces no me dan tiempo para comer. Sino que tenía vuelo y tengo que ir, pues se va el avión y pues el delay, pues. Claro. Eso, pues ese es el problema, no la comida. La comida siempre está puntual, siempre, todos los días. Voy a en el camión entonces. Sí, eso es lo que digo, pero va a ser mi vianda y la voy a tener encima. Continuemos, Que no hablamos continuemos. al tema. Sí. No la comida, la comida. Sí es nuestra área más débil. Es nuestra área más débil y por eso Satanás fue tentado, perdón, Jesús fue tentado primero en eso y después en todo lo demás. Ese fue el primero. Y esa es la razón por la que sucedió esto que sucedió, que Dios puso una condición, ¿ok? Ahora yo quiero que ustedes escuchen, hagan y investiguen qué es la vida que yo quiero que ustedes lleven, ¿ok? Puso esa condición y enseguida puso la prueba para esa condición. Y la prueba para esa condición, Dios la pudo haber puesto, vamos a ver si esta gente tiene fe, o les voy a poner unos dioses, les voy a poner unos dioses aquí para ver si adoran esos dioses, Dios pudo haber hecho cualquier cosa para demostrar si ellos en verdad iban a poder cumplir con la condición que Dios les puso, que era oírlo, ¿ok? Pero precisamente Dios usó fue la comida, el maná, porque Ahora, ahí ¿quién es hacía donde viene el maná. Entonces, quiero que leamos, quiero que analicemos esta palabra. Creo que no la anoté. Estamos en vivo, hermano, no me critiquen, no me critiquen. Pero quiero que me ayuden a encontrar cuando Dios le dice que va a hacer llover maná del cielo. Porque ahí hay una parte bien importante que tenemos que leer. La primera vez que se lo dice a Moisés. Ok. No lo anoté, creo que o Éxodo 16:4, no. 16. Ajá, Sí, era 16:4. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Hasta ahí, punto. Ok. ¿Cuáles eran las instrucciones? Oír, Que recogieran nada más. Oír y hacer. Arriba están. Arriba estaban. ¿Se acuerdan? En el 14. Las leímos por ahí, en el 14. Esas eran las instrucciones. ¿Y cómo Dios iba a comprobar que de verdad lo iban a hacer? Cuando recogieran una sola vez. Con los comida. Wow. Es con comida que te voy a probar. Vamos a ver si me haces caso.
Y la primera prueba que te voy a poner es comida. No Porque dice yo nada. sé que es lo más débil que tienes dentro de tu ser, es lo más débil. La comida es lo más débil. Y solamente por la comida, Escondida para el segundo día. ajá, solamente por la comida, tú eres capaz de pecar contra mí. Empezando por ahí. Y por eso, con eso es que te voy a probar. Por eso fue que dice que los hombres comen Qué hierba impresionante. cuando tienen Y la comida, muchachos, es tan tremendo lo que está sucediendo ahorita con la comida, que se ha tergiversado todo y uno parece que se va a volver loco, que uno no haya ni que comer, todo da cáncer, todo es malo, todo es aquí, todo es allá, todo es una locura. ¿Y quién creen ustedes que está haciendo todo ese desmadre? Ay, Satanás. ya estoy hablando con los mexicanos. O todo ese despadre. Entonces, El chanclas. wow, porque de verdad la comida sí es nuestra debilidad. Y somos tan débiles en esa área que incluso podríamos faltar a la obediencia a Dios solo por comida. Entonces Dios dijo, bueno, aquí lo voy a probar. ¿Ok? Y entonces envió el pan, ¿verdad? ¿Y quién quiere encontrar dónde le da las instrucciones de cómo deben agarrar el pan? Ese pancito que iba yo a llevar. versículos. Ajá. Ya va. Yo le envié temprano a Sabio acerca de eso. Ajá. Dice. Ahí está. Ajá. Ujú. Ajá. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida hará el doble de lo normal. Ok. Sigue. Entonces Moisés y Aarón dijeron a los israelitas, antes de anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para ustedes que se queden contra nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntate ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto, y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron poco, solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que Vamos a necesitaba. hacer un paréntesis ahí. Y yo coloqué aquí. Dice, Éxodo 16-18, verdadero socialismo. 16 18. La Biblia Andrea habla hoy. Lo que pasa es que me causó bastante interés saber que había gente que agarraba mucho y había gente que pues, agarraba poco, agarraba menos cantidad, qué sé yo. Pero al final todos tenían lo mismo. Y yo dije, Dios hizo, o sea, aquí nadie va a ser más que nadie. O sea, aquí todos. No, lo que pasa es yo que les- estaba joven y estaba 2 médicos. Exacto. Agarraba 3 litros para él porque eso es lo que se Había come. más cantidad, exacto, pero todos iban a tener, por eso, o sea, todos se iban a saciar. Saciar, No era. Es importante destacar que no es el trabajo que tú hagas, no es lo que tú te esfuerces, es que Dios te va a saciar igual. Entonces, a veces creemos que porque hacemos más, trabajamos más horas, pues vamos a tener más,
Pues sí, puede que tengamos más, pero cuando nos comparamos con el que trabajó menos horas, o sea, yo, vemos que tenemos lo mismo y decimos, ella comió, yo también comí hoy. Ok, ella tiene vestido, yo también tengo vestido hoy. Ella tiene un lugar donde vivir, yo también tengo un lugar donde vivir. Así es el reino de Dios. Y le quedaron $40 cada quien. Exacto, ella trabajó menos y tiene $40, otra vez más y tengo los mismos $40, somos iguales. Somos iguales. Entonces, así es el reino de Dios. O sea, porque no es por lo que tú más haces, porque es que Dios te va a sustentar de todas maneras. Amén. Así no te guste trabajar como a mí. Yo tengo una teoría No te va a sustentar. yo tengo una teoría que a nadie le gusta trabajar. Por eso que pagan. Claro, exactamente. Ese es el nuevo modelo de esclavitud. Por eso que pagan, porque si no, lo hicieron. No desviemos. El trabajo es difícil. Y de verdad, Dignifica. sí, hay que trabajar. Solo estoy echando broma. Que vayan a ver más. Bueno, Dios nos manda a trabajar 6 días. Entonces, ahora podemos seguir, ¿sabes? Sigamos. Ajá. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Moisés se enojó mucho con ellos. Es raro que se haya enojado. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten, guarden para mañana lo que les sobra. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusano ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. No habrá alimento en el campo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, fíjense bien. Yo anoté aquí. En mi versión dice, no lo encontrarán en el suelo. O sea, que el 7º día iban a salir y no iba a haber. No llovió, ese día no iba a llovió. estar. No, dice, no lo encontrarán en el suelo. Si no estaba en el suelo, entonces ¿dónde iba a estar? Ahí dice en el 27, aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Sí, ya vamos para allá, me adelante. Vamos primero aquí. Él les dio una condición. Les dio, y acuérdense que el maná es una prueba. El maná era una prueba. ¿Para qué? Para quién hacía caso y quién no. Para saber quién iba a hacer caso y quién no. Exactamente. De lo que está arriba en el 14 que dijimos que Dios les dijo, quiero que me escuchen y quiero que hagan. ¿Y cómo los probó? Con maná. Ahora vamos a ver si ustedes me van a escuchar y van a hacer. Ok, entonces maná es una prueba. Y les digo, el 7º día no va a haber nada en el suelo. Ok, entonces si no estaba en el suelo, entonces ¿dónde estaba? Tenía que En el estar- cielo, haberlo porque hecho. decía que caía. Tenía que haberlo hecho, recogido el día anterior. El almacén, Para guardar. lo que guardaron. En la casita de ellos. Tenía que estar en su casa. Porque el 7º Exactamente. día le daba doble porción. Es correcto. Entonces, no estaba ahí, pero sí estaba en la casa. Tenía que haber estado. Y Exactamente. además no se ponían mal. No estaba ahí porque él no iba a producir. O sea, los que salieron a recoger ese día no recogieron la A lo porción. mejor la tenían en su O sea, casa que lo o bien- quién sabe, o se la Por- jartaron por y la música, ya lo pues. tenían. Si los Oye. mandaron a que el 6º día recogieran el doble. Exacto. El viernes no podemos faltar trabajo porque viene la doble porción. Exacto. Eso es lógico. Es una Exactamente. revelación. Así es. Entonces, no va a estar cuando es una salgáis, revelación. no lo vas a Sí. encontrar, porque ya lo tenías en tu casa, hijo. Te dije que agarraras 2 veces. Te dije que agarraras el No, que doble. agarrarás una vez, pero el doble. Que agarraras el doble y que lo dejaras en tu casa. ¿Por qué, muchachos? Porque fíjense bien, el sábado no vamos a tener hambre. Sí, claro. Todos los días tenemos hambre. Iban a tener hambre el sábado también. Dios no les dijo, bueno, se aguantan el hambre el sábado porque no va a haber. No, Dios cayó adelante. Dijo, como yo sé que sí van a tener hambre,
porque todos los días hay hambre, les voy a dar 2 veces, la doble porción, pero no van a salir a recogerle ese día, porque no va a haber producción, porque eso tiene que estar en tu casa ya. Entonces, eso me gustó mucho de Dios, que no fue algo como que Él no pensó que ellos iban a tener hambre. Él sabía que ellos iban a tener necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad el sábado. Dios lo sabe. Dios sabe cuánto necesitamos ganar el dinero que nos estamos dejando de ganar el sábado. Pero ese dinero ya está. Ya está en tu cuenta. Ya te lo dio. Porque Dios no es injusto. Porque Dios no te va a pedir algo y después te va a dejar pasando hambre. Nunca dejó pasar hambre a Israel, nunca lo dejó pasar hambre. Él sabía que el sábado necesitaban comer y se los dio antes. Así que Dios te dio antes la provisión. Si no te administraste bien, no es que Dios es malo, es que no te supiste administrar, hermano. Pero Dios no es malo, la provisión ya está para ti. ¿Acaso no desea Dios que guardemos su día santo? Con todo su corazón lo desea. Entonces, dice, no lo encontrarás en el suelo, porque hoy no hay producción, pero sí hay provisión. Hoy no hay producción, pero sí hay provisión. Amén. Amén. Esa es la ley de Dios. Así es que Él quiso que fuera. Pero no nos va a dejar sin provisión, aunque no hagamos la producción. Gracias. ¿Ok? Está en tu casa, pero hoy la tierra no produce porque es el día santo del Señor. Y aún la naturaleza lo sabe. Entonces, en Éxodo 16:27 dice, aún así somos desobedientes. Y el Éxodo 16:29 dice, no olviden que Jehová les ha dado el sábado. Entonces, Ahí dice, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. en la mía también dice, el sábado es un regalo. Y por eso yo noté aquí, Jehová les ha dado el sábado, les ha regalado ese día, es un regalo. Tanto así que Él se encargó de proveernos antes y eso es un regalo. Amén. El regalo es que te voy a pagar el mejor sueldo porque hoy vas a trabajar es para mí. Y vas a tener tu provisión porque vas a trabajar para mí. Entonces, dice, importante, como siempre, hacer que nuestra familia recuerde las cosas importantes que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué coloqué esto? Porque más adelante dice Moisés, quedó tan sorprendido con lo que estaba sucediendo, que tomó una porción de maná y la puso, la guardó. Y le digo, porque toda nuestra descendencia, toda nuestra generación tiene que saber lo que sucedió aquí. Entonces yo coloqué que es importante que nuestra familia recuerde lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero somos nosotros quienes hacemos que ellos lo recuerden. ¿Cómo? Guardando ese recuerdo. Guardando ese recuerdo. Es importante guardar ese recuerdo. Cuando Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida, no lo podemos olvidar. Y no podemos dejar que nuestros hijos lo olviden. Es nuestra responsabilidad recordarles lo que Dios hizo por nosotros. Y tenemos que guardar ese recuerdo como si fuera un tesoro. Porque a ellos también se les va a olvidar. Entonces es nuestra responsabilidad como padres hacer lo que Moisés hizo con el maná. Y eso cumple dos funciones: preservar la fe hasta que Cristo vuelva. Si Israel no hubiera guardado todos esos recuerdos, hoy no tuviéramos la Biblia. Gracias a que un pueblo que obedeció a Dios guardó cada recuerdo para poderlo dejar escrito, para que hoy lo tuviéramos, hoy tenemos la Biblia. Y esa es la importancia de guardar el recuerdo de lo que Dios hace en nosotros, porque preserva. Recuerden esto, no se les olvide nunca. Guardar el recuerdo de lo que Dios hace en tu vida preserva tu fe hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Es importante recordar lo que Dios hizo en tu vida porque eso preservará tu fe. Y la segunda cosa es recordar
en quién hemos creído. Hacer eso nos recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Entonces, Israel aprendió a escuchar. Ya llegamos al 17. Cuando dice en el 17:1, dice que ellos siguieron caminando y llegaron a los lugares donde Dios les guiaba. Y me causó como, ¿viste? Si escuchaban a Dios, porque dice que Dios los guiaba. Entonces, después de tantas cosas, lo que hicieron con el maná, que agarraban el doble, que salían igual el séptimo día a buscar maná, que se les podría, que después que pasaron todo eso, aprendieron a escuchar a Dios. Y era Dios quien los llevaba. Ellos no sabían, no tenían GPS, no sabían para dónde iban, no sabían por dónde tenían que caminar, pero el principio del maná empezó a dar frutos en su vida y ellos empezaron a escuchar a dónde es que tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y aprendieron a ser obedientes. Entonces eso nos enseña que la obediencia se aprende. Amén. No nacemos con ella. Es importante aprenderla. ¿Y empieza por dónde? Por la comida. Por el estómago. Por ahí empieza la obediencia. Eduardo fue tentado en medio de la prueba. Era fue tentado y no Mira, pasó la allá prueba. hablando de la comida, dice, para beber, que no está. Yo pensé que estaba abriendo una vaina. Ok. Y listo. Ya aquí, pues ya le doy el pase a mi esposo. En el 17, al final del 17, dice que pelearon contra los amalecitas y dice que me gustó mucho, si quieres poner el final del 17, que dice, Dios le dice a Moisés, guarda esto, escribe esto, para que se lo recuerdes a Josué. Y eso fue muy bonito porque en ese momento comenzó el llamado de Josué. Entonces, escribe esto para que se lo recuerdes a Josué, que los amalecitas, yo voy a terminar con ellos y no va a quedar de ellos ni el recuerdo. ¿Por qué le diría eso a Josué? Ni el recuerdo estaba pasando. ¿Por qué le diría eso a Josué? El 14. Primero porque Josué ahora iba a ser la persona que se iba a quedar con el pueblo. El sucesor. Y segundo porque probablemente tenía miedo. Tenía miedo de... Probablemente Josué temía a otros pueblos, lo que otros pueblos podían hacer contra él. Entonces Dios le dijo, escribe esto para que se lo recuerdes a Josué. Y léelo en voz alta a Josué. Ajá. Entonces fíjense, antes muchachos, antes de que nos enfrentemos, Dios nos va a dar la victoria. Antes de que suceda lo difícil, Dios mismo va a enviar a alguien o Él mismo lo va a hacer y nos va a recordar que sí vamos a poder con eso, con lo que estamos atravesando. Amén. Entonces